¿Cómo son los celos en los perros? ¿Y cuánto dura? Hoy voy a contarte que el celo en los perros existe y se da de una manera diferente. Si quieres entender aún más sobre el comportamiento de tu perro, un etólogo canino es el profesional idóneo para asesorarte. Es muy importante conocer sus síntomas para no acabar teniendo camadas indeseadas. Seguro que ya sabes cómo termina esta historia, ¿verdad? La ignorancia y la falta de responsabilidad juegan un papel vital en el abandono de los perros. Los refugios están llenos de animales que han llegado en este mundo sin ningún control. Y ahí esperan que alguna familia les adopte. Quédate hasta el final para no perderte ningún detalle de este maravilloso tema en la vida de tu perro. No olvides comentar tus impresiones y suscríbete ahora. ¡Comencemos! Audio Jungle. ¿A qué edad es el primer celo en perros? El primer celo en machos, al igual que ocurre con las hembras, no tiene una fecha exacta. Puede variar de forma significativa según la raza, el tamaño, el organismo y el metabolismo de cada animal. Los perros machos de manera general alcanzan la madurez sexual entre los 6 y los 9 meses de edad. Es fundamental prestar atención a los cambios en su comportamiento que reflejarán su inequívoco despertar sexual. Como ya sabrás, el olfato de los perros está muy desarrollado. De hecho, pueden percibir, gracias a sus receptores olfativos, las feromonas que las hembras eliminan a través de su orina cuando están en celo. Principales síntomas de celo en perros. Cuando un perro maduro sexualmente detecta hembras fértiles en su radio de olfateo, su organismo comienza a producir y liberar una mayor cantidad de testosterona. La elevada concentración de esta hormona en el organismo es la causante de los típicos cambios de comportamiento y que no son más que un reflejo de que el perro está preparado para la reproducción. 5 síntomas habituales de que tu perro está en celo. Número 1. Hiperactividad e inquietud. Un perro que ha alcanzado la madurez sexual y que percibe la presencia de hembras fértiles próximas. Lo normal es que se muestre más inquieto, nervioso y activo que de costumbre, ya que su organismo le está pidiendo un encuentro con una hembra para aliviar ese deseo sexual y garantizar la reproducción. Este tipo de alteraciones en su carácter pueden conllevar ladridos e incluso comportamiento destructivo. Número 2. Intentos de escape. Cuando un perro se encuentra en punto álgido de su actividad sexual, pueden intentar escapar repetidamente para encontrarse con hembras fértiles en su entorno. Número 3. Marcaje. Este comportamiento, junto con la conducta de levantar la pata para orinar, es uno de los signos más claros de madurez sexual en perros. Cuando un can entra en celo, empezará a orinar en pequeñas cantidades sobre objetos, con especial interés por las superficies verticales, paredes, puertas, etc. En esta época, también es habitual que la orina huela más intensamente. Número 4. Monta. El celo en los perros es lo que tiene. Al sentir un intenso deseo sexual, el perro tiene la necesidad o la voluntad de aliviarlo y obtener placer a través de la monta, ya sea con otros perros, con objetos y hasta con las piernas de sus compis humanos. La monta puede ser por otros motivos. De hecho, un comportamiento excesivo en este sentido puede ser un síntoma de enfermedad, estrés o problemas de socialización. Número 5. Territorialidad. Cuando un perro llega a su madurez sexual y está en celo, empezará a mostrarse más territorial. La territorialidad es un comportamiento típico animal y es vital para su supervivencia. En los machos en celo, los signos de territorialidad son más evidentes e intensos, ya que ellos necesitan garantizar que otros perros no interfieran en su territorio y en las hembras que se encuentran en él. No olvides de suscribirte ahora a nuestro canal para estar al tanto de todas nuestras próximas novedades. ¿Cuándo es la época de celo en los perros?
No podemos hablar de época de celo en los machos. A diferencia de las hembras que tienen ciclos fértiles y que entran en celo 2 veces por año, esto también puede depender de su raza y de su propio organismo. Los perros, una vez alcanzan su madurez sexual, están en un celo constante, aunque con periodos de más o menos actividad. Para que quede claro, un can siempre estará preparado para reproducirse siempre y cuando haya alcanzado su apogeo sexual. Es importante que tengas en cuenta que el comportamiento de celo en perros no está siempre presente con la misma intensidad ni de forma continua. Por norma general, los síntomas en celo en perros suelen aparecer tras la detección de una hembra en celo, es decir, cuando percibe el olor que emana de una hembra fértil en su entorno cercano. Entra en un pico de actividad reproductiva y comienza a mostrar el típico comportamiento de celo. También se ha demostrado que las condiciones climáticas pueden influir en picos de actividad sexual en los perros. En invierno, su cuerpo necesita almacenar más energía en las estaciones frías. Se puede decir que el celo se intensifica en primavera y en verano. ¿Cuánto dura el celo en perros? Como su celo es constante, la duración del mismo puede extenderse a lo largo de toda su vida, pero eso sí, son ciertos picos de mayor actividad sexual durante el año, y dependiendo en parte de los días fértiles de las hembras que están cerca. El ambiente es un factor crucial en la frecuencia y la duración de su celo. Si un can vive en una zona en la que hay muchas perras sin castrar, es posible que presente síntomas de celo sin cesar al percibir una alta y o frecuente disponibilidad de hembras fértiles. Sin embargo, si donde el perro vive la mayoría de las hembras están castradas, los episodios de celo serán menos habituales y el comportamiento será más estable. ¿Se puede evitar el celo en los perros? La respuesta es sí. Si te estás planteando adoptar un perro macho, es fundamental que seas consciente de que será fértil casi toda su vida. Es decir, podrá entrar en celo en cualquier época del año, cruzarse con hembras fértiles y dar lugar a camadas no planificadas. Otro aspecto que debes considerar es que si el perro se escapa durante los picos de actividad, podría tener un accidente, perderse o incluso entrar en contacto con patógenos presentes en las calles. La única manera segura y fiable de evitar el celo en los perros machos y evitar las camadas no planificadas es mediante una intervención quirúrgica de castración o esterilización. Te recomiendo siempre que te dejes asesorar por tu veterinario de confianza sobre cualquier decisión que afecte a tu peludo amigo. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de todos nuestros vídeos y próximas aventuras. También síguenos en nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto, amigos!